Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 21. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Hemos escuchado un texto de la carta de Pablo a los Gálatas muy importante para Lutero. El reformador se acercaba a este texto desde su mundo de experiencias, desde su angustia de estar atrapado en lo que podemos llamar el orden simbólico de su época. Y este orden simbólico decía que uno vale, que uno tiene estatus y prestigio en la medida que uno se sometiera y encajara con el orden que la Iglesia, la cultura y la sociedad prescribían. En definitiva, lo que Pablo llamaba la ley. Lutero veía en este texto no solo un reflejo de su propia situación, de su lucha con aquello que lo atrapaba y atormentaba como ser humano, sino que también veía acá un llamado a la libertad, que para él solo se encuentra en Cristo y que abrazamos y recibimos en la fe. Solo desde la fe podemos ser verdaderamente personas, porque solo desde la fe podemos realmente salir de ese encerramiento en nosotras mismas y amar al prójimo como Dios nos ha amado primero. Un amor que nunca es nuestro mérito, porque es Cristo mismo quien ahora dirige nuestros pasos y camina con nosotros y nosotras. El texto del apóstol Pablo describe dos formas de vivir la vida, dos formas de afrontar las inseguridades, las fragilidades, los temores y los errores que todos experimentamos en esta aventura de estar vivos. Una es la forma natural, vivir bajo la ley, donde afrontamos la vida como una especie de carrera, con ciertas metas a las que hay que llegar, donde abundan los deseos que hay que imperiosamente satisfacer para ser consideradas personas. Una vida que se mide con la vara de los logros, en otras palabras, una vida curada para ser presentada en Facebook, Instagram, Twitter, es decir, photoshopeada para maximizar la envidia o la respuesta que pueda generar. Un mundo en definitiva de caretas, de superficies brillantes, de búsquedas de reconocimiento por el número de me gusta en nuestros perfiles.
El nuevo documental en Netflix llamado El dilema de las redes sociales, que salió hace poquito, es un interesante análisis de este nuevo orden simbólico en el cual vivimos prácticamente a nivel global, de esta nueva ley o sistema que combina la manipulación, por un lado, de las fragilidades de nuestra psicología humana, por el otro, la transformación de nosotros y nosotras, las usuarias, en productos, y finalmente la difusión de falsas noticias que generan desconfianzas e incertidumbres que las corrientes políticas más autoritarias no tardan en aprovechar. Este es nuestro nuevo orden simbólico, el mundo de la ley. Como en el caso de Pablo y Lutero, solo alcanza la superficie de las cosas, dejando a la persona en un peor estado de lo que la encontró. La ley, ajustarnos a ese ordenamiento exterior, circunstancial de la vida, nunca alcanza el núcleo de nuestra existencia, el corazón de las cosas, a la substancia. Solo genera más insatisfacción, más desconsuelo, más cargas. En suma, la ley revela nuestro fracaso y por ello Pablo dice que es a través de la ley que él ha muerto a la ley. Lo agotó, lo exprimió, lo abandonó. Es en medio de esta crisis que Pablo habla de lo que le pasó y de cómo su vida pasó a ser ahora vivida para Dios y no para el orden simbólico de su tiempo, sea este el Imperio Romano o las prescripciones sociales de la religión. Pablo habla de una vida en Cristo, donde la vida deja de ser una carrera, donde lo importante siempre se encuentra más allá de lo cotidiano, sea esto el cielo, el éxito, el reconocimiento social, el prestigio. Pero no. Para Pablo habla de algo que le sucede en el medio de su existencia, el resultado de una visita que se ha quedado a vivir con él y en él, Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Ciertamente el apóstol no habla de un personaje, digamos así, metafísico, sino de un cambio de perspectiva que ocurre, sí, en su interior, pero que se expresa en el acto mismo de vivir, en su relacionamiento mismo con el mundo, con su prójimo. Las cosas, las personas, dejan de ser para Pablo instrumentos de su propio ego para convertirse en fines en sí mismas. Y Pablo escribe en el versículo 20 que he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo vive en nosotros y en las otras, en el mundo, lo encadenado se libera, lo encerrado se abre y el mundo adquiere así una nueva luminosidad, como ese buen mundo, esa buena creación de Dios. ¿Y quién es ese yo que ha sido crucificado con Cristo? Pablo se refiere a su viejo yo, al viejo Adán o la vieja Eva, el yo que dependía del Instagram y el Facebook de su época, el yo sometido a los me gusta del Imperio Romano y de las tradiciones religiosas de su tiempo, el yo que buscaba reconocimiento en la adulación y la obsesión por el éxito y la perfección. En fin, un yo convertido en nuestra propia cárcel. Precisamente es ese yo que muere y al morir derrumba las falsas promesas de la ley
y el falso Saúl, Pablo, que no era más que una hueca estatua de yeso. En su lugar aparece el nuevo Pablo, el Pablo conformado a Cristo, a ese Jesús que en el poder de su misericordia y compasión hacia las otras y a los otros, nos enseña que ser vulnerables es lo que nos hace verdaderamente criaturas de Dios. El Cristo que es el arquetipo, el modelo, el paradigma de lo verdaderamente humano, es quien nos autoriza a ser seres imperfectos, vulnerables, incompletos, sin Photoshop. Y es este reconocimiento de nuestra fragilidad sostenida por Cristo en este acto de compasión, lo que nos permite la compasión, la empatía y la simpatía con nuestros prójimos y prójimas, con la naturaleza y con nosotros mismos. La reforma, por ello, es un constante llamado no solo a reformar a la Iglesia, no solo a reformar al mundo, sino a reformar nuestra propia percepción de nosotros mismos y nosotras mismas. Es aceptar de que hemos sido aceptadas en la misericordia de Dios e invitadas a encontrar nuestra humanidad siempre de nuevo en el Cristo que nos encuentra sorpresivamente en los caminos ordinarios y comunes de la vida. Amén.